Hola, ¿Cómo está? Buenos días, Oxy. Auxiliar, buen día. hola, buen día a todos. Vamos a comenzar con la clase de una vez. En esta clase, de una vez comenzaremos con la derivada porque es el tema más importante. Entonces, primero haremos la definición de la derivada. Entonces, la derivada se define como, la derivada de una función se define como la razón de cambio de la función con respecto a la variable independiente y se denota por. Entonces, aquí están distintas notaciones para la derivada. La notación de diferenciales, la derivada de y respecto a x, y la variable dependiente, x la variable independiente. Otra notación que podemos utilizar es la derivada de f respecto a x, también notación de diferenciales. Otra notación con primas, como y', esto representa la derivada de y respecto a x, y'. Otra notación es la derivada de mayúscula de la función respecto a x. Otra notación f' de x y otra notación con puntitos en la parte superior cuando la variable dependiente es y la variable independiente es t. Generalmente este t representa el tiempo. Son todas las notaciones que podemos utilizar y tal vez deben existir algunas más. Y el análisis que vamos a realizar es el siguiente. Tenemos entonces acá nuestra función y igual a f de x. Un poco, a ver esto, colocándolo. Esa ecuación y igual a f de x es la representación general de las funciones. Un ejemplo particular podría ser y igual a x cuadrado sobre x más 1, digamos, o y igual a seno de x. Sea cual sea la función, va a tener su respectiva gráfica, ¿no? Lo podemos representar en un plano cartesiano. Supongamos que es esta curva de aquí arriba, la curva de rojo. Esto lo borraré. Ya. Mm, hola, hola, ¿me pueden oír? Sí, Oxy, sí. Sí, Ya, gracias. Entonces, tenemos nuestra función respectiva. Y supongamos que la gráfica de esta función es esta curva de rojo. La gráfica es representada en un plano cartesiano. Y igual a f de x. Es la curva que queremos estudiar. Ya, entonces en esta curva, cada punto va a pertenecer a esa curva, ¿no? Y supongamos acá un punto, un respectivo valor de x. Y para ese respectivo valor de x, a través de la función, a través de la ecuación, su respectiva imagen, ¿no? Va a ser este segmento. Ese segmento va a ser su imagen. Todo eso va a ser f de x. Este segmento va a ser x. Ese segmento. Desde el origen hasta ese punto va a ser x. Y desde el eje x hacia arriba, todo eso va a ser f de x. Esto es f de x. Y lo de azul es x. Segmentos, ¿no? Ya, ya. Lo mismo para el otro, para este punto, para x más h. Desde el origen hasta este punto va a ser x más h.
Y desde este punto, desde el eje X para arriba, le va a corresponder su imagen a través de la función, a través de esta ecuación, f de x más h. Ese segmento va a representar a f de x más h. Tenemos dos puntos entonces acá y conocemos las coordenadas de esos dos puntos. Para el primer punto, la abscisa va a ser x y la ordenada va a ser f de x, ¿no? Y para el segundo punto, la abscisa va a ser x más h y la ordenada va a ser f de x más h, la imagen, ¿no?, de este punto. En estos dos puntos, entonces, lo uniremos con una recta. Es la recta de verde. A esta recta se la denomina recta secante, porque esta recta secante corta a nuestra gráfica de estudio, a la gráfica roja, la corta en dos puntos, en estos dos puntos. Es por eso que se denomina recta secante. Esta recta secante forma un ángulo con el eje X positivo. Ese ángulo es el ángulo alfa, ¿no? Pura geometría analítica, ahora estamos viéndolo. Este ángulo alfa, entonces. Y no por paralelas, este ángulo alfa se repite acá. Acá, entonces, se forma un triángulo rectángulo. Y a través de ese triángulo rectángulo vamos a definir a la derivada. Pero antes que nada, y igual a f de x es nuestra curva en estudio. Y la derivada de esta función, la derivada de y respecto a x según nuestra notación de diferenciales, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto lo vamos a demostrar en un momento. A este h se la denomina incremento de la función. Es este pequeño segmento, desde este punto hasta este punto. Ese segmento se la denomina incremento de la función. Ahora representaremos gráficamente este triángulo rectángulo. Acá entonces, este segmento va a ser el incremento, ¿no? El incremento h. Ese segmento. Este segmento va a ser la diferencia, ¿no?, del grande, de este grande. Ese segmento grande es f de x más h. Y este segmento pequeño es f de x. Y solamente queremos este segmento del triángulo rectángulo que se ha formado ahí. Ese segmento va a ser la diferencia, f de x más h menos f de x. Ya. En este triángulo rectángulo, entonces, trabajaremos este ángulo alfa, ¿no? Como se repite por las paralelas, ahí se repite. Y la tangente de este ángulo alfa en este triángulo rectángulo va a ser el cateto opuesto, que es f de x más h menos f de x, sobre el cateto adyacente, ¿no?, que es h, el incremento. Y en geometría analítica, la tangente de este ángulo alfa representa la pendiente de la recta que se estudia. En este caso es la recta secante. La tangente de alfa representa la pendiente a la recta secante. Entonces, toda esta expresión va a ser igual a la pendiente de la recta secante. Ahora, ¿qué es lo que pasa si realizamos el proceso del límite? Si este incremento h lo hacemos tender a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Este punto se va a aproximar a este punto. Este incremento va a ser prácticamente 0, ¿no? Si lo hacemos tender a 0, este incremento se va a aproximar más y más y más a este punto. ¿Y qué es lo que va a pasar con este punto? Se va a aproximar a través de la recta, la curva en estudio, perdón, la curva roja, se va a aproximar más y más a este punto. Entonces, este punto y este punto van a superponerse, ¿no? Cuando este incremento tiende a 0. Estos dos puntos prácticamente va a ser el mismo punto. A ese punto se le denomina punto de tangencia. Ahora, por ese punto de tangencia también pasa una recta.
esa es la recta tangente. Esta nuestra recta tangente que está en morado va a tocar a nuestra curva en estudio en este punto, en el punto de tangencia. Esa entonces es la definición geométrica de la derivada, o la interpretación geométrica de la derivada. Tenemos entonces acá la pendiente de la recta secante, realizando el proceso del límite, haciendo tender el incremento a cero. Toda esta expresión va a tender a la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia, en el punto cuya abscisa es x y cuya ordenada es f de x. En este punto, en el punto de tangencia. Ya, un momento, por favor, están pidiendo ingresar al... Denilson y José Daniel. Ya. Entonces, así se define la derivada. Esa es la interpretación geométrica. Y otra, aquí no lo dice, la derivada es la pendiente a la recta tangente en el punto x, f de x, abscisa x, ordenada f de x. Y otras interpretaciones que se le puede dar a la derivada es la siguiente. La derivada representa cambio en física. Entonces acá tenemos nuestra función x en función a t. Un momento, por favor, siguen entrando. Abdul y Adam. Ya. Abdul y Adam. Entonces, acá, ¿no? X en función al tiempo. A esa ecuación podemos interpretarla como si fuera la posición de una partícula que viaja a través de una recta. Una aplicación, ¿no? Podríamos decirlo. Acá entonces está nuestra recta, aquí está el origen, y en algún instante t, nuestra partícula se encuentra en este punto. Desde el origen hacia ese punto va a representar el segmento de nuestra partícula, a X. Mami. En algún instante t. Esta ecuación entonces representa eso. La posición de la partícula en algún instante t. Y la derivada en física, a la derivada de x respecto al tiempo, representa la velocidad instantánea en ese instante. ¿Cuál es su velocidad en ese instante? Representa la variación de la posición respecto al tiempo. Y la segunda derivada, lo vamos a ver un poco más adelante, la segunda derivada representa la aceleración de la partícula en ese instante. Ahora esta partícula se está moviendo sobre el eje X, ¿no? Sobre esta recta. Eso representa esta ecuación. La derivada representa la velocidad y la segunda derivada representa la aceleración de esta partícula cuando se mueve sobre esta recta. Y existen más aplicaciones de la derivada. Todo lo que representa cambio tiene que ver mucho con la derivada. Y de una vez hallaremos las derivadas de algunas funciones. Hasta acá, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Se comprendió?
Creo que todo bien. Creo que todo bien. ¿No? Sí, ¿no? Antes que nada, antes de continuar, decirles, ¿no? Que para cálculo uno se necesita muchos conocimientos previos, ¿no? Entre esos conocimientos, ustedes lo han visto para la parte de límites, se necesita álgebra, muy importante. Trigonometría también hemos usado, ¿no? En la parte de límites, importante. Geometría y geometría analítica, lo estamos viendo ahora, ¿no? Ustedes deberían ya conocer la ecuación de la recta, cómo hallar, ¿no? La ecuación de la recta, cómo hallar la pendiente de la ecuación de la recta y así, ¿no? Se necesita bastantes conocimientos previos. Nosotros estamos aplicando todos esos conocimientos. De una vez entonces hallaremos la derivada de esta función. Por definición, primeramente lo hallaremos. Luego lo vamos a hacer un poco más rápido, por tablas. Entonces, el enunciado nos pide, por definición, hallar la derivada de y igual a x a la n, donde n es una constante. A modo de ejemplo, entonces, tenemos acá, supongamos a cualquier función, no esta, solamente como ejemplo estoy realizando esto. Tenemos a nuestra función el logaritmo natural de x cuadrado más x, digamos. Una función cualquiera. No tiene nada que ver con el ejercicio. A esta nuestra función lo podemos representar de esta manera. De igual forma, como f de x igual a logaritmo de x cuadrado más x. Hay una relación entre este valor y este valor. Ahora acá, a x y y representan números reales, ¿no? Primeramente entiendan eso. X y y representan números reales. Y ambos números están relacionados a través de esta ecuación. Generalmente a X se la denomina como la variable independiente y a Y como la variable dependiente. O sea, si le damos un valor cualquiera a X, vamos a realizar todas esas operaciones algebraicas y vamos a hallar un valor para Y. Por eso se la denomina variable dependiente a Y, porque depende de la variable X. Entonces la notación, ¿no? Sea esta o esta, cualquiera es válida. Entonces, acá, para x igual a 1 o la función evaluada en 1 va a ser igual a el logaritmo natural de, en vez de x, reemplazamos este valor. Sería entonces logaritmo de 1 al cuadrado más 1. Eso es el logaritmo de 2, ¿no? Podemos realizar la misma operación con otro valor de x. X igual a 2, digamos. Su imagen a través de la función, a través de esta ecuación, va a ser logaritmo de 2 al cuadrado más 2. O sea, logaritmo natural de 6, ¿no? Logaritmo de 6. Un poco de álgebra lo meteremos, f de a, donde a representa un número cualquiera. La imagen de este valor a través de la función, a través de esta ecuación, va a ser logaritmo natural de a cuadrado más a. Hasta ahí no hay que perderse, ¿no? Un poco más. ¿Qué tal de f de a más h? Entonces, para este número real, a través de la función, le va a corresponder logaritmo natural de a más h al cuadrado más a más h. No hay en donde perderse, ¿no? En vez de x, estamos reemplazando este valor. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿no? Previo. Ahora eso aplicaremos a la función que queremos hallar, la derivada. Por acá lo voy a colocar.
Ahora, para nuestra función, y igual a x a la n, ¿no? Tenemos otra forma de reescribirlo como f de x igual a x elevado a la n, donde n es una constante, un número ya dado. Y f de x más h va a ser igual, en vez de x reemplazamos este valor, ¿no? Será x más h elevado a la n, a la n. Y decimos acá entonces, por definición, la derivada de y respecto a x, ¿a qué era igual? La derivada de y respecto a x era igual al límite cuando el incremento h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo sobre el incremento h, ¿no? El incremento h. Así lo hemos definido la derivada. Ahora, para este caso en particular, para cuando la función es x a la n, reemplazando en acá, en esta ecuación, vamos a obtener un límite. Para ese caso, entonces, para cuando la función es x a la n, la derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando el incremento tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Aquí está. Es x más h elevado a la n menos la función evaluada en x. La función evaluada en x, x a la n, ¿no? Todo sobre el incremento h. Acá entonces estamos, en este punto ya. En acá, la variable del límite es h, ¿no? Todo lo demás es constante. X es constante y n es constante, ¿no? Al resolver el límite. Entonces se ha reducido a un problema, ¿no? De límites. Estos tipos de límites ya lo podemos resolver, ¿no? Ya son sencillos, deberían ser sencillos de resolver. Entonces resolveremos el límite para hallar a la derivada de y respecto a x. Va a ser igual entonces a el límite cuando el incremento h tiende a 0 ¿de qué? A ver, si este límite evaluamos, es lo primero que debemos realizar, ¿no? Evaluar el límite. El incremento tiende a 0. Este valor tiende a 0. Entonces, en el numerador sería x a la n menos x a la n, ¿no? 0 en el numerador y 0 en el denominador, ¿no? H tiende a 0. Existiría entonces acá una indeterminación. Adam Rodrigo, ya. Ya es las 9. Un momento, por favor. Así perjudican los que llegan tarde. Adam Rodrigo. Adam Rodrigo, ya. Ya, entonces acá tenemos, ¿no? Indeterminación. Se trata de Mejor todavía. un límite algebraico. El que me está causando la indeterminación es este factor, ¿no? H menos este valor. Ese es el que me está causando la indeterminación en el numerador y en el denominador. En el denominador ya lo tenemos ya factorizado, H. En el numerador tenemos que factorizar. Entonces acá se trata de una diferencia, ¿no? Podemos utilizar cocientes notables. Entonces, por cocientes notables, eso va a ser x más h menos x multiplicado por x más h elevado a la n menos 1 más
x más h elevado a la n menos 2 multiplicado por x más x más h elevado a la n menos 3 multiplicado por x al cuadrado y así, ¿no? El cociente notable. Más, uno más lo haremos, x más h elevado a la n menos 4 multiplicado por x al cubo, ¿no? Y así continúa el cociente notable. Y el último término va a ser x a la n menos 1. El desarrollo, ¿no?, de este cociente notable va a ser todo esto. El número de términos que existe acá van a ser n términos, ¿no? Eso será n términos. Un término, dos términos, tres términos, n términos, ¿no? Los sumandos. Operaciones algebraicas entonces realizamos ahí. Perdón por eso. Acá entonces podemos simplificar a x. Positivo x, negativo x, simplificado. Y la derivada de y respecto a x será igual al límite cuando h tiende a 0. En acá solamente nos va a quedar h multiplicado por, y el otro factor, ¿no? X más h elevado a la n menos 1 más x más h elevado a la n menos 2 multiplicado por x. Uno más haremos x más h elevado a la n menos 3 multiplicado por x al cuadrado. Y así, el último término será x a la n menos 1. Todo eso tiene n términos. Todo sobre el denominador, que es h. Entonces acá está el que me está causando la indeterminación, en el numerador y en el denominador. Al simplificar ese valor, elimino la indeterminación y ya podemos evaluar. La derivada de y respecto a x va a ser igual entonces a lo siguiente. Ya. H tiende a 0 entonces. H tiende a 0 acá, en este primer término. Lo que vamos a obtener al evaluar será x a la n menos 1, al primer término, más, para el segundo término, h tiende a 0. Será x a la n menos 2 multiplicado por x. El tercer término, h tiende a 0. Lo que vamos a obtener es x a la n menos 3 multiplicado por x al cuadrado y así sucesivamente. Y el último término será x a la n menos 1. Y el número de términos, no olvidemos, van a ser n términos, ¿no? N términos. Fíjense entonces acá. Propiedades de los números reales, x a la n menos 2 multiplicado por x. Misma base, exponentes se suman. Todo esto sería x a la n menos 2 más 1, ¿no? Misma base, exponentes se suman. N menos 2 más 1, pero es x a la n menos 1, ¿no? Directamente. La multiplicación de ambos va a ser x a la n menos 1. Lo propio acá. Misma base, exponentes se suman. La multiplicación va a ser x a la n menos 1.
Y así para cada término va a ocurrir lo mismo. X a la n menos 1 más x a la n menos 1 y así sucesivamente. Eso sumado n veces. Existe n términos. Finalmente, entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a n multiplicado por x a la n menos 1. Y esa sería la derivada de nuestra función. La derivada por definición. Y esto sería nuestra solución. Entonces acá, si nuestra función era x a la n, la derivada de nuestra función respecto a x va a ser igual a n multiplicado por x a la n menos 1. Esto hay que memorizar. Es necesario memorizar. Esta es nuestra función y esta va a ser su derivada. X a la n es nuestra función, n es constante. Su derivada es, este exponente baja en la derivada y el exponente es un grado menor. A memorizar. Un caso particular, cuando nuestra función es, digamos, x al cubo. Perdón, alguien estaba en sala, creo. Ya se fue. Ya. Entonces, si la función es x al cubo, la derivada de esa función va a ser igual a, aplicamos entonces esto. El exponente baja en la derivada, iría a multiplicar y el exponente sería un grado menor. Sería 3 menos 1, ¿no? Y 3 menos 1 es 2. ¿Sí? Esta es nuestra función y esta va a ser la derivada. Esto entonces a memorizar, por favor. Es muy necesario. Ahí está vuelto. Ya. Continuaremos entonces hallando las derivadas de más funciones elementales. Hasta acá, pero ¿tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Solamente estamos aplicando lo que hemos visto en límites, ¿no? Por el momento. Está bien, Axel. Ya, entonces, para este caso, por definición, hallar a la derivada de y igual a tangente de x. Entonces, la derivada de la función se definía como el límite cuando el incremento tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo sobre h. La derivada de y respecto a x, para este caso en particular, para cuando la función es tangente de x, lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? F de x igual a tangente de x. Para cuando la función es tangente de x, quedaría de la manera siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. En vez de x, reemplazamos x más h, ¿no? Acá. Tendríamos entonces acá la tangente de x más h. Ese sería f de x más h. Y la función evaluada en x sería tangente de x, todo sobre h. Se ha reducido entonces el problema a resolver un límite, ¿no? Para hallar a la derivada de la función. Se ha reducido a resolver este límite. Evaluaremos entonces el límite, es lo primero que debemos hacer. Quedaría acá tangente de x menos tangente de x. En el numerador, 0. En el denominador, 0.
Se trata de un límite trigonométrico, ¿no? Porque existen funciones trigonométricas. Entonces, este límite es trigonométrico. Y ya también sabemos cómo resolverla, ¿no? Trigonométrico. Para límites trigonométricos, habíamos dicho, ¿no? Que estos son los límites especiales que vamos a utilizar. Límite cuando u tiende a cero de seno de u sobre u es igual a 1 y otros límites, ¿no? Otros límites especiales. Resolveremos entonces ese límite. Tendríamos acá la derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando la variable h tiende a cero de, resolveremos el límite. Tenemos acá la tangente de la suma de dos ángulos, identidades trigonométricas. Eso va a ser igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, todo sobre 1 menos la tangente del primer ángulo multiplicado por la tangente del segundo ángulo. Eso sería, ¿no? La identidad trigonométrica para la suma de la tangente de dos ángulos. Eso menos la tangente de x, todo sobre h. Un poco de operaciones algebraicas realizaremos acá. Y la derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando el incremento tiende a cero de mínimo común ahí, entonces, mínimo común sería 1 menos la tangente de x multiplicado por la tangente de h. Y en el numerador sería tangente de x más tangente de h menos la tangente de x, aquí estamos, ¿no? Tangente de x más tangente de h menos todo esto multiplicado por la tangente de x, ¿no? 1 menos tangente de x por la tangente de h. Todo sobre h, ¿no? Que se encuentra en el denominador. A ese h se le sobreentiende que está dividido entre 1. Ahí entonces extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Operaciones algebraicas simplemente realizamos. Extremos con extremos y medios con medios. Y la derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando el incremento tiende a cero de... ¿Qué es lo que quedaría entonces en el numerador? Tendríamos, ¿no? Todo esto multiplicado por 1 en el numerador, ¿no? Extremos en el numerador, la multiplicación de ambos. En el numerador quedaría tangente de x más la tangente de h menos la tangente de x multiplicado por 1 menos tangente de x tangente de h. Y siguen ingresando. Un momento, por favor. Abdul. Abdul. Ya. Eso entonces quedaría en el numerador, ¿no? La multiplicación de los extremos.
En el denominador quedaría la multiplicación, ¿no?, de los medios. H multiplicado por toda esta expresión. Eso entonces lo podemos reescribir de esta manera. H y acá, multiplicado por 1 sobre 1 menos tangente de X, tangente de H, ¿no? En los extremos, la multiplicación en el numerador. La multiplicación de los extremos en el numerador. Y en el denominador, la multiplicación de los medios, ¿no? Este multiplicado por este quedaría, ¿no? Yo lo estoy reescribiendo así para más comodidad. Y la derivada de y respecto a x quedaría de la manera siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de numerador, entonces. ¿Por qué lo he reescrito así? En acá se encuentra nuestra indeterminación. Aquí se encuentra el 0 sobre 0. Ahí vamos a aplicar los límites especiales. Y en esta otra parte, si lo evaluamos, ya está determinado. Puedo aplicar entonces propiedades de límites para evaluar esa otra función, ¿no? Es el producto de dos funciones. Entonces acá lo reescribiremos límite cuando h tiende a 0 de tangente de x más la tangente de h menos, acá distribuiremos acá y acá, menos la tangente de x nos quedaría, menos con menos es más, tangente cuadrado de x multiplicado por la tangente de h. Todo sobre h. Y eso aplicando propiedades de límites, multiplicando por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 1 menos la tangente de x multiplicado por la tangente de h. Acá entonces, evaluaremos este límite. H tiende a 0. Tendríamos acá la tangente de 0. Tangente de 0 es 0, ¿no? 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0. En el denominador, entonces, acá solamente tendríamos 1 menos 0. Eso es 1. 1 sobre 1 al evaluarlo, ¿no? Tendríamos, entonces, al evaluar todo ese límite, el resultado va a ser igual a 1, ¿no? Al evaluarlo. Y continuaremos en la otra parte. En acá, este otro límite. Tangente de x menos tangente de x. Podemos simplificar. Y la derivada de y respecto a x quedaría como sigue. Como el límite cuando el incremento tiende a 0. Solamente quedaría estos dos términos en el numerador. Ambos términos tienen un mismo factor, que es la tangente de h. Podemos factorizar entonces de ambos. Tangente de h. Y lo que nos quedaría sería 1 más la tangente cuadrado de x. Todo sobre h, ¿no? Todo sobre h. Y eso multiplicado por 1, ¿no? Al evaluar, que se sobreentiende, ¿no? La derivada de y respecto a x, un poco reescribiéndolo. Acá la variable del límite es h. Todo lo demás es constante. 1 más tangente cuadrado de x es constante. Puede salir fuera del límite, ¿no? Por propiedades. Entonces acá 1 más tangente cuadrado de x
multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de la tangente de h sobre h, ¿no? La tangente de h podemos reescribirlo como el seno de h sobre el coseno de h, ¿no? De esta manera. Seno sobre coseno es la tangente. Y eso dividido entre h. Entonces acá, ¿no? Fíjense, ya ha aparecido ese término, seno de h sobre h. Y la derivada de y respecto a x sería igual a 1 más tangente cuadrado de x. Cuando h tiende a 0, entonces, esta expresión es un límite especial. Esa expresión tiende a el valor de 1, ¿no? Eso tiende a 1. Y el otro, cuando h tiende a 0, el coseno de 0 es igual a 1, ¿no? Coseno de 0 es 1. 1 sobre 1 es 1, ¿no? Cuando h tiende a 0, esta expresión tendería al valor de 1. La derivada de y respecto a x entonces quedaría como ya acá, 1 más la tangente cuadrado de x lo podemos reescribir como seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Mínimo común denominador ahí, coseno cuadrado de x. Y en el numerador nos quedaría coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. Pero todo esto es una identidad trigonométrica, ¿no? Eso del numerador vale 1, una identidad trigonométrica. Y la derivada de y respecto a x finalmente sería 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Entonces esto sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Esa sería entonces la derivada de y respecto a x, 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces, esto también hay que memorizar. Si nuestra función es igual a la tangente de x, la derivada de nuestra función va a ser igual, lo hemos demostrado ya, 1 sobre coseno cuadrado de x va a ser su derivada. Pero ese es el inverso de la secante, ¿no? Sería entonces secante cuadrado de x. Esta es la función y esta es la derivada de la función. La función es tangente y su derivada es secante cuadrado de x. Entonces, otra tablita de derivadas a memorizar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, continuaremos entonces. Ejemplo 3, por definición, hallar la derivada de la función y igual a la x, donde a es una constante y ese valor de a es mayor que 0. Entonces, otra vez, ¿no? Por definición, la derivada es el límite cuando el incremento tiende a 0
de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo sobre h. La derivada de y respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0, f de x más h, la función evaluada en x más h, ¿no? En vez de x, reemplazamos x más h, entonces en nuestra función, acá, ¿no? Entonces sería a elevado a la x más h menos la función evaluada en x, ¿no? A elevado a la x, todo sobre h. Al evaluar este límite, obtendríamos 0 sobre 0. Existe indeterminación. Se trata de un límite exponencial, ¿no? Porque la variable del límite está en el exponente. Aquí está, ¿no? En el exponente. Entonces se trata de un límite exponencial. Este límite también ya sabemos resolverlo. La derivada de y respecto a x va a ser igual a límite cuando el incremento h tiende a 0 de. En el denominador h y en el numerador. Esta parte entonces, a elevado a la x más h, podemos reescribirlo como a a la x multiplicado por a elevado a la h, ¿no? Por propiedades, esta parte. A a la x por a a la h. Podemos factorizar entonces a la x de ambos términos. Y lo que nos va a quedar es a la h menos 1. Eso es lo que nos quedaría. Ya, entonces la variable del límite es h. Esto es una constante, no puede salir fuera del límite. La derivada de y respecto a x entonces quedaría como a la x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. Este, pero es un límite especial. Ya conocemos este límite, ¿no? La derivada de y respecto a x va a ser igual a la x multiplicado por cuando h tiende a 0, toda esta expresión tiende al valor de el logaritmo natural de a. Y esa sería la derivada de nuestra función, por definición. Entonces, otra, ¿no? A memorizar. Nuestra función es a la x. Y la derivada de nuestra función respecto a x va a ser igual a el mismo a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. Otro a memorizar. Y así, ¿no? Podemos realizar la misma operación para distintos tipos de funciones. Para unas funciones un poco más complicadas, a ver, haremos como esta. Tenemos acá, ¿no? La división de dos funciones. Hallaremos a la derivada de esta función. Otra vez entonces, la derivada se define como la derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando el incremento tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo sobre h. La derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. En vez de x reemplazamos x más h, ¿no? Acá y acá.
Entonces sería 2 multiplicado por x más h más 3 dividido entre x más h elevado al cuadrado más 1. Todo eso menos la función evaluada en x. Sería 2x más 3 sobre x cuadrado más 1 y todo eso sobre h, ¿no? Esto entonces sería el límite para hallar la derivada de la función. Al evaluar el límite, h tiende a 0. Entonces, toda esta expresión sería igual a toda esta expresión, ¿no? La resta sería igual a 0 en el numerador y 0 en el denominador, ¿no? Porque h tiende a 0. Existiría entonces acá una indeterminación. Se trata de un límite algebraico. Sabemos cómo resolverlo. El que me está causando la indeterminación tanto en el numerador como en el denominador es este factor, h menos 0. Hay que encontrar ese factor. En el denominador ya está, ¿no? En el numerador hay que encontrar ese factor. Entonces realizamos ahí operaciones algebraicas. La derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de denominador h, numerador, mínimo común. Mínimo común denominador acá. El mínimo sería x más h al cuadrado más 1 multiplicado por x cuadrado más 1. Ese es el mínimo común denominador. Y en el numerador sería todo esto multiplicado por x cuadrado más 1. Bueno, ya es tarde, ya es 37, ya no los voy a aceptar. Sería 2x más h más 3 multiplicado por x cuadrado más 1 menos 2x más 3, esto, ¿no? Multiplicado por x más h al cuadrado más 1. Ese entonces sería, realizando mínimo común, ¿no? Acá el h se sobreentiende que está dividido entre 1. Entonces, multiplicando extremos con extremos y medios con medios, lo que nos va a quedar es lo siguiente. La derivada de y respecto a x igual al límite cuando h tiende a 0. Y ya. En el numerador quedaría la multiplicación de 1 y este, ¿no? Extremos con extremos. En el numerador quedaría entonces 2 veces x más h más 3, x cuadrado más 1, menos 2x más 3, x más h al cuadrado más 1. Eso sería en el numerador, ¿no? 1 multiplicado por toda esta expresión. Y en el denominador sería h multiplicado por esta expresión, ¿no? Medios con medios. Entonces, acá sería h multiplicado por toda esta expresión. Para más comodidad, eso lo puedo reescribir como 1 sobre x más h al cuadrado
más 1 multiplicado por x cuadrado más 1. ¿Sí? Medios con medios. En el denominador. La multiplicación de ambos, ¿no? Esto debido acá, porque en esta parte existe la indeterminación. Existe 0 sobre 0. En cambio, en esta otra parte ya está determinado si lo evaluamos. Y aplicamos, ¿no? Ahí propiedades de límites. La derivada de y respecto a x entonces quedaría como el límite cuando h tiende a 0 ya un poco lo reescribiremos acá. Todo esto lo reescribiremos. 2x más h, 2x más 2h, más 3, x cuadrado más 1, menos 2x más 3, multiplicado por esta parte ahora también lo reescribiremos, ¿no? Desarrollaremos el binomio. Sería entonces el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todo eso más 1. Y todo eso sobre h. Multiplicado por, no habíamos dicho que toda esta parte ya está determinado al evaluarlo. Utilizamos propiedades de límites. Por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x más h al cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Más operaciones algebraicas. Acá, ¿no? Acá podemos realizar bastantes operaciones, ¿no? Podemos multiplicar, ¿no? Realizar la multiplicación de ambos factores, aquí y aquí. Y se complica, ¿no? El límite se complica. Y la derivada de y respecto a x quedaría como el límite cuando h tiende a 0. Denominador h y numerador. Realizaremos la multiplicación. Acá entonces sería 2x cubo más 2x cuadrado h más 3x cuadrado, ¿no? Más 3x cuadrado. Lo propio con el 1, distribuimos cada término. Ahí, ahí y ahí, ¿no? Realizamos la multiplicación. Quedaría más 2x más 2h más 3. Es lo que quedaría, ¿no? Realizar la multiplicación. Corchetes para no confundirnos. Menos, aquí estamos. Corchetes. Y acá lo propio, ¿no? Realizar la multiplicación. Todo esto. Operaciones algebraicas. Sería 2x cubo. 4x cuadrado h. Positivo 4x cuadrado h. Positivo 2xh cuadrado. ¿Qué más? Más 2x, ¿no? Más 2x. Sigue todavía.
Realizamos la multiplicación de la constante, ¿no? 3 cada uno. Sería más 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 3. Y cerramos corchetes, ¿no? 3x cuadrado, 6xh, 3h cuadrado y más 3. Eso sería entonces todo esto, ¿no? Desarrollado. Toda esta expresión. Y falta todavía ahí. Un poco los decoseré. ¿Qué iba a alcanzar? Aquí estamos, ¿no? Todo esto ya hemos desarrollado. Falta esto, ¿no? Evaluarlo. H tiende a 0, entonces sería x cuadrado más 1 multiplicado por x cuadrado más 1. Y eso al evaluarlo es 1 sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Al evaluarlo nos resultaría esto. Ya, continuaremos realizando más operaciones algebraicas. La derivada de y respecto a x va a ser igual a... Tenemos entonces acá el producto, ¿no? Todo esto multiplicado por esto. Esto pero puede salir fuera del límite porque x es constante en el límite, ¿no? Entonces, para poder reescribirlo mejor, sería acá 1 sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de acá. Tendríamos que reescribir toda esta expresión, ¿no? Ya. Intentaremos simplificar algunas cosas, ¿no? Acá este negativo afectaría a cada uno de estos términos. Tendríamos entonces acá 2x cubo, negativo 2x cubo. Este y este podemos simplificarlo. 2x cuadrado h, bueno, 3x cuadrado. Continuaremos con esto. 3x cuadrado negativo 3x cuadrado. Podemos simplificar este y este. 2x negativo 2x. Este y este simplificado. Este 3. 3 positivo, 3 negativo. Simplificado con este, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que nos quedaría en el numerador? Acá entonces, ¿no? 2x cuadrado h negativo 4x cuadrado h. Lo reescribiremos nomás. 2x cuadrado h más 2h, ¿no? Nos quedaría ahí. Ahí. Solamente estos dos términos nos quedaría. Y en el otro, haciendo afectar el signo, nos quedaría negativo 4x cuadrado h negativo 2xh cuadrado acá, negativo 6xh, negativo 6xh y negativo 3h cuadrado. Negativo 3h cuadrado. Todo ello sobre h. Ya. A ver, veremos acá qué es lo que pasa.
Un poco mejor lo reescribiremos. La derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado multiplicado por el límite cuando h tiende a 0. Términos semejantes. 2x cuadrado h negativo 4x cuadrado h. Sumando ambos va a ser negativo 2x cuadrado h. No hay más términos semejantes más, creo, ¿no? Más 2h menos 2xh cuadrado menos 6xh menos 3h cuadrado, todo sobre h. Un poco mejor lo reescribiremos. Ya lo reescribiremos. En el numerador, entonces, fíjense, existe h en cada uno de los términos. Podemos factorizar a h, ¿no? El que me está causando la indeterminación. La derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de. Factorizamos h entonces ahí. Nos quedaría negativo 2x cuadrado. Sí, solamente eso. Más 2. Negativo 2x multiplicado por h. Menos 6x menos 3h. Y en el denominador dividido entre h. Entonces, ¿no? Este es el factor que me está causando la indeterminación. Eliminamos y simplificamos ese factor y eliminamos la indeterminación. Y ahora podemos evaluar. Entonces acá la derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado multiplicado por. Evaluamos entonces. Aquí h tiende a 0. Nos quedaría negativo 2x cuadrado más 2. H tiende a 0. Entonces esto sería 0, ¿no? 0 multiplicado por cualquier expresión es 0. Menos 0 ahí. Menos 6x y menos 0, ¿no? H tiende a 0. 0 por 3 va a ser 0, ¿no? Eso sería entonces lo que nos quedaría al evaluar. Y la derivada de y respecto a x finalmente nos quedaría como numerador. Nos quedaría toda esta expresión. Un poco mejor reescribiéndolo. Negativo 2x cuadrado, negativo 6x más 2. Y en el denominador nos quedaría x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada de nuestra función. Entonces acá, esta es nuestra función. Y la derivada por definición, realizando todo este procedimiento, largo y un poco complicado de entender quizá, al final la derivada resultaría esta expresión. A ver, un momento, déjenme comprobar el resultado. Esta es la función y la derivada va a ser esta expresión. Un momentito, por favor. Sí, está bien. Ese es el resultado. Ya, hasta aquí entonces, ¿tienen alguna duda antes de continuar? Una cosa más quiero hacer y acabar.
¿Dudas, Sí, preguntas? entonces también puede ser oxi resultados, digamos así, en fracciones, o puede ser grandes también. Obvio, sí, ¿no? Fíjense acá. Para los primeros ejercicios que hemos realizado, las funciones eran sencillas, simples. Solamente era x a la n, ¿no? Para el primer ejercicio. Y su derivada ha resultado esta expresión. Para el segundo ejercicio era la tangente de x. Una función simple, ¿no? Sencilla. Su derivada ha resultado esta expresión. Para este otro caso, lo propio, ¿no? A la x, la derivada es esta función. A la x logaritmo de a. Funciones simples y sencillas. En cambio, en este caso, para este ejercicio, tenemos la división de dos funciones. Y estamos viendo que realizarlo por definición es un poco complicado, es un poco moroso y muy confuso, ¿no? Se puede realizar algún error algebraico y ya estaría todo mal. Entonces, para este tipo de funciones, para funciones más complicadas, existen reglas de derivación y es lo que vamos a ver justamente ahora. Si digamos tenemos el producto de dos funciones, podemos hallar la derivada de esta función aplicando esta regla de derivación, que se le denomina regla del producto. Se puede demostrar esto, lo vamos a demostrar por definición. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Acá entonces, existen tablitas de derivación en los distintos libros y lo que les voy a enseñar también, les voy a proporcionar una tabla de derivación. Esta tablita de derivación para varias funciones sencillas y simples. Lo hemos demostrado para esta función, x a la n, su derivada es esta expresión. Lo hemos demostrado para la tangente de x, su derivada es secante cuadrado de x, ¿no? Y lo propio podemos realizarlo para el seno, coseno, para la función constante, para la secante, para la cotangente, su derivada va a ser esa expresión. Cada uno de, cada función de esta tabla, su derivada ha nacido a partir de la definición, ¿no? A partir de resolver un límite, como lo hemos hecho. Fíjense, son 18 funciones elementales, ¿no? Y sus respectivas derivadas. Cada una se puede demostrar por la definición, ¿no? Resolviendo el límite. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente. A partir de esta tabla de derivación, que lo tienen que conocer de memoria, y a partir de estas reglas de derivación, que lo vamos a demostrar una por lo menos en esta clase, a partir de esa tabla y a partir de esas reglas de derivación, vamos a poder hallar la derivada de cualquier tipo de función mucho más compleja. Por ejemplo, y igual a tangente de x menos secante de x sobre x, digamos. Vamos a poder hallar la derivada de esta función mucho más rápido a partir de estas reglas de derivación y a partir de la tabla de derivación. ¿Esa parte se ha entendido? Sí, 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 oxi. Por lo menos para uno voy a intentar demostrar. Bueno, nos vamos a dedicar más que nada ahora a hallar las derivadas de funciones en las demás clases. Ustedes tienen que practicar bastante y para ello les voy a dar una tareita al finalizar la clase. Pero continuaremos con esto. Demostraremos esta regla de derivación en primer lugar, la regla del producto. Entonces tenemos acá, ¿no? Si nuestra función es el producto de otras dos funciones, queremos hallar la derivada de esta función. Queremos demostrar que vale esto. Otra vez entonces acá. Tenemos acá la derivada por definición. La derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h sería, ¿no? La función
evaluada en x más h, o sea, esta función evaluada en x más h, sería f de x más h multiplicado por g de x más h, ¿no? Bueno, para que no se confundan, lo anotaremos nomás. Esa es, por definición, la derivada, ¿no? De cualquier tipo de función. Ahora, para nuestro caso, límite cuando h tiende a 0. Para nuestro caso, cuando la función es el producto de dos funciones, eso sería la función evaluada en x más h, o sea, f de x más h multiplicado por g de x más h, menos la función evaluada en x, ¿no? La función evaluada en x sería f de x multiplicado por g de x, todo sobre h. Entonces, tendríamos que resolver este límite, ¿no? Ahora, si evaluamos este límite, nos va a salir 0 sobre 0, y eso es indeterminación. Ya, pensamiento abstracto ya aquí. Tenemos que aplicar. Resolviendo entonces el límite, a ver, ¿qué es lo que nos resultaría? La derivada de y respecto a x quedaría como el límite cuando el incremento tiende a 0 de f de x más h. Esto lo reescribiremos nomás, multiplicado por g de x más h. Ya. Restaremos esta expresión, f de x multiplicado por g de x más h. Y sumaremos la misma expresión para no afectar en nada. F de x por g de x más h. Todo ello menos f de x, ¿no? Multiplicado por g de x. Hasta ahí no estamos afectando en nada. Todo ello sobre h. La derivada de y respecto a x quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de, asociaremos convenientemente este término y este término, ¿no? Tienen un mismo factor común, que es g de x más h. Factorizaremos a g de x más h. G de x más h. Lo que nos quedaría sería f de x más h menos f de x. Ahora, de esos dos términos, ¿no? Factorizando g de x más h. Ahora, de estos otros dos términos, el factor común, f de x. Factorizaremos a f de x. Lo que nos resultaría sería g de x más h menos g de x. Y todo eso sobre h. La derivada de y respecto a x, entonces quedaría como el límite cuando h tiende a 0. Un poco reescribiéndolo todo eso. Operaciones algebraicas realizando. Sería multiplicado por f de x más h menos f de x sobre h más f de x multiplicado por g de x más h menos g de x sobre h. Eso es entonces lo que nos quedaría nuestro límite, ¿no? Al reescribirlo un poco algebraicamente. La derivada de y respecto a x va a ser igual, entonces podemos evaluarlo aquí. H tiende a 0, entonces. Acá sería, ¿no? H tiende a 0. Todo esto tendería a g de x al evaluar.
g de x, esta partecita. Ahora, acá está lo interesante. Cuando h tiende a 0, toda esta expresión de marcado de amarillo tiende a la derivada de la función f respecto a x. Esa es la definición de la derivada, ¿no? Pero esto para la función f. Más f de x nos quedaría aquí al evaluarlo. Y aquí está lo otro interesante. Cuando h tiende a 0, toda esa expresión va a tender a la derivada de la función g respecto a x. Esa parte. Y aquí ya lo hemos demostrado la regla del producto. Si nuestra función era el producto de otras dos funciones, f de x por g de x, la derivada de esa función, utilizando la notación de primas, va a ser el primero derivado, la derivada del primero, que es f', multiplicado por el segundo sin derivar, g de x, ¿sí? Más el primero sin derivar, f de x, multiplicado por la derivada de la segunda función, multiplicado por g de x prima. Y esta es la regla del producto. Y esta regla nos va a permitir hallar la derivada de funciones mucho más complejas a partir de esa tabla de derivación y a partir de las reglas de derivación. Hay que memorizarse entonces esto. Tenemos el producto de dos funciones y su derivada va a ser esta expresión. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y lo mismo podemos demostrar para la división de dos funciones. Por definición también podemos demostrarlo. La derivada va a ser la derivada del numerador, lo podemos demostrar por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Tenemos esta función y podemos aplicar directamente esta ecuación para hallar su derivada más fácilmente, a partir de las reglas de derivación y a partir de las tablas de derivación. Y para más, ¿no? Para más reglas de derivación también podemos realizarlo, ¿no? Cuando la función es una función compuesta, por ejemplo, se utiliza la regla de la cadena. Y así, ¿no? Más. Entonces, es muy importante para derivadas y ya para toda su vida universitaria memorizarse cada una de estas expresiones. Si es la función es tangente de x, su derivada va a ser secante cuadrado de x. Y así, ¿no? Para cada uno, para cada función elemental. Y también es necesario que se memoricen estas reglas de derivación. Tenemos la suma o la resta de dos funciones, la derivada va a ser la suma o la resta de sus derivadas. Una constante por una función, su derivada va a ser la constante por la derivada de la función. Y para el producto que ya lo hemos demostrado, su derivada va a ser el primero derivado, segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Para la división de dos funciones, numerador derivado, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, denominador derivado, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y para la regla de la cadena que lo vamos a ver más adelante, para funciones compuestas. Todo ello para poder hallar la derivada de funciones mucho más complejas. Entonces, antes de terminar la clase, realizaremos un ejemplito, por favor, aplicando justamente eso, aplicando las reglas de derivación. La próxima clase vamos a practicar más, pero para cesar la clase, esto haremos. Esto haremos. Eso haremos.
Entonces, ejercicio, ¿no? Entonces, acá nos dice el enunciado, aplicando tablas de derivación y reglas de derivación, hallar la derivada de la siguiente función. Tenemos entonces acá la división de dos funciones, ¿no? Tenemos esta expresión, y igual a f de x sobre g de x, ¿no? La división de dos funciones. Por reglas de derivación, que ya lo tienen que saber de memoria hasta este punto para poder aplicar, la derivada de la división va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, y todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Denominador elevado al cuadrado. A esta regla se la conoce como la regla del cociente. Aplicando entonces a nuestro ejercicio, y igual a la división de dos funciones. Esto es lo que aplicaríamos. La derivada de y respecto a x sería igual a, ya no resolviendo límites, ya no haciéndolo por definición, porque hemos visto, ¿no? Que por definición se complica a veces, sino utilizando estas reglas de derivación y las tablas de derivación. La derivada de esta función sería la derivada del numerador, la derivada respecto a x de el numerador. El numerador es secante de x, lo haré con otro color. La derivada respecto a x de el numerador, secante de x menos el coseno de x. La derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar. El denominador es logaritmo en base 10 de x menos logaritmo natural de x. Menos, vamos acá, el numerador sin derivar, f de x, secante de x menos coseno de x. Multiplicado por la derivada del denominador, g' de x, ¿no? La derivada del denominador. La derivada respecto a x de logaritmo en base 10 de x menos el logaritmo natural de x. Estaríamos hasta ahí, ¿no? Hasta aquí. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Acá entonces sería logaritmo en base 10 de x menos el logaritmo de x, ese denominador elevado al cuadrado. No, esto aplicando esta regla de derivación. Ahora, acá tenemos la derivada de la resta de dos funciones. Tenemos acá lo propio, ¿no? La derivada de la resta de dos funciones. Podemos utilizar esta regla de derivación. Cuando tenemos la resta de dos funciones, la derivada va a ser igual a la resta, ¿no? De sus derivadas. G' sobre, bueno, f' menos g'. Sería entonces la derivada de la secante menos la derivada del coseno, para este caso. Y para este otro caso sería la derivada del logaritmo en base 10 de x menos el logaritmo de x, la derivada. Y hay que saber de memoria la derivada de la secante de x. Acá entonces quedaría derivada de y respecto a x igual a lo copiaré nomás, por favor.
Aplicando esta regla de derivación, entonces, sería la derivada de la secante menos la derivada del coseno. La derivada de la secante ya lo deberían saber de memoria, ya lo van a saber de memoria. La derivada de la secante es secante de x menos tangente de x, perdón, secante de x por tangente de x. Esa es la derivada de la secante. Menos, acá no, la derivada de la otra función. La derivada del coseno es menos seno de x. Y esa sería la derivada de esa resta. Esta expresión sería la derivada. Lo propio para este otro. La derivada de esta función menos la derivada de esta función. Tablas de derivación, entonces ahí utilizamos la derivada del logaritmo en base 10 de x es logaritmo natural de 10 sobre x y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y esta sería la derivada de la función. Todo esto. Esta es nuestra función y su derivada sería toda esa expresión, ¿no? Y que podemos simplificarlo todavía, algunas operaciones algebraicas podemos realizar para expresarlo mejor, ¿no? Ya, pero ese ya es otro punto ya, simplificarlo. Pero esto ya sería la derivada. Fíjense, ¿cuántos pasos? Uno, dos. Simplemente dos pasos, ¿no? Utilizando estas reglas de derivación y utilizando las tablas de derivación, estas tablitas de derivación. Logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x, ¿no? Y de esto también lo propio. Ah, perdón, acá me equivoqué. Es 1 sobre el logaritmo de 10 por x. Aquí está mal. Su derivada es 1 sobre el logaritmo natural de 10 por x. Eso sería entonces, compañeros, utilizando esta tabla de derivación y utilizando estas reglas de derivación, vamos a poder hallar la derivada de cualquier tipo de función mucho más compleja. Lo vamos a practicar la siguiente clase, eso nosotros. Directamente vamos a hallar por tablas. Obviamente esta función se puede hallar por definición, ¿no? Su derivada. Pero como han visto, el proceso sería larguito, bastante largo, un poco moroso y quizá complicado, ¿no? De resolver el límite. Ya, ahora, como les decía, para que se memoricen esta tablita de derivación, tienen que saberla de memoria y estas reglas de derivación también tienen que saberlo de memoria. Para que se memoricen todo ello, me van a repetir ya como una práctica. Cada tabla de derivación, cada uno, me van a repetir 5 veces. Cada uno, para que se memoricen. Es necesario. Lo propio con las reglas de derivación. La regla de la suma o de la resta, me lo van a repetir ya 5 veces. La regla del producto. La regla del cociente y la regla de la cadena. Entonces acá los anotaré para la próxima clase, por favor.
5 veces entonces me van a repetir. Por ejemplo, para y igual a seno de x. La derivada va a ser coseno de x. Y me lo van a repetir 5 veces. Y igual a seno de x, su derivada va a ser coseno de x. Y igual a seno de x, su derivada va a ser coseno de x. 5 veces para cada uno. Sin equivocarse, por favor. Es importante también que no se equivoquen. Un signo ya cambiaría el resultado de todo. Para coseno de x, su derivada es negativo seno de x, ¿no? Y así repiten. La derivada es negativo seno de x. Y así lo repiten 5 veces. Es necesario que se memoricen esta tabla y estas reglas de derivación. Ya, compañeros, entonces ahí quedaríamos si no tienen alguna pregunta. Estas reglas, perdón, no se aplican de manera, por decirlo así, individual en cada caso o pueden ser en conjunto. Al principio sí es conveniente aplicarlo de como lo estamos viendo. Primeramente la regla del cociente aquí, ¿no? Primero lo estamos haciendo. Y luego estamos utilizando la regla de la resta para las funciones. Por separado, ¿no? Pero después, cuando ya tengan más práctica, cuando ya estén familiarizados más con estas reglas de derivación, sí lo podemos hacer directamente de acá, irnos directamente acá. Pero eso se logra con práctica y bastante práctica. Gracias, Oxy. Otra pregunta. Oxy, una preguntita. ¿Cuál era la tarea que tenemos que hacer que tenía que darnos? Mi internet estaba un poco lento y no he podido captar bien. Ya. Cada una de estas funciones y su respectiva derivada me lo van a repetir 5 veces. Por ejemplo, acá, ¿no? Para el seno de x. La función seno de x, seno de x, seno de x, 5 veces. Y su respectiva derivada. La derivada del seno es coseno. 5 veces. Para cada uno de estos. Para el coseno. Su derivada es negativo seno. Y me lo vas a repetir 5 veces. Para cada una de estas. Y aparte de esta tabla de derivación, me lo van a repetir 5 veces también para las reglas de derivación. Para la suma o la resta de dos funciones, 5 veces me lo anotan. Para esta otra también, para esta otra y para esta otra. 5 veces. Es necesario para que se memoricen por lo menos. Muy necesario. Se aplica bastante esto. Esta es la base de todo. Y Oxy, gracias. ¿Ya alguna otra duda? ¿Me pueden anotar sus apellidos paterno, materno, nombre en el chat, por favor, para considerarles como asistencia? Y ahí terminaríamos nuestra clase. Para la próxima clase, por favor, esto también. Para el próximo lunes. Próximo lunes, ¿qué fecha es? La fecha Cuatro, es cuatro. 4, ¿no? 4 de octubre. ¿Qué tal les fue en su primera práctica? Aún Para esta, haciendo, ¿qué? aún haciendo, Oxy. Ya. Para la próxima semana también es eso, ¿no? Para el 4. Sí, Oxy. Ya.
vayan haciendo entonces esas prácticas. Quizá la práctica uno un poco podamos postergarlo. Esto es importante ahorita. Esto quisiera que se concentren más en esto, en memorizarse cada una de estas fórmulas de derivación. Mm, ya, ¿cómo podemos hacer? La práctica uno que sea una semana después, por favor, para ¿qué fecha sería? El 11 de octubre, la práctica uno. Y esta práctica que sea para el 4 de octubre. Está bien, sí, gracias. Ya, eso Gracias, sería Oxy. entonces todo, compañeros. Eso sería todo. En Gracias, un Oxy, momento hasta les luego. Gracias, paso. Oxy. Hasta luego. Que le vaya bien. Ya, ya, nos vemos, nos vemos. En un momento les paso el archivo y el video. Nos vemos luego, la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Auxi.